Hola, bienvenidos a Gama Mecatrónica. Para esta ocasión les preparé un video acerca de qué resistencia debe llevar un LED. Pues bueno, vamos a comenzar. Tenemos por aquí el circuito más básico para poder encender un LED, que es una fuente conectada con una resistencia, la cual a su vez va conectada a un LED y pues el LED va a la tierra de mi circuito. Vamos a empezar analizando este circuito para determinar la resistencia correcta que debe llevar mi LED. Pues el primer paso es definir las polaridades de mis elementos y definir un sentido de la corriente. Entonces, pues yo polarizo mi resistencia como más y menos y a mi diodo como más y menos. Y el sentido de mi corriente lo hago en sentido de las manecillas del reloj. Ahora, por ley de voltaje, que si no han visto mi video acerca de ley de voltaje, aquí les voy a dejar en las tarjetas el video para que vayan a verlo antes de continuar viendo este video. La ley de voltaje me dice que en una trayectoria cerrada la suma de las tensiones es cero. Yo tengo mi trayectoria cerrada, mi corriente circula en sentido de las manecillas del reloj, entra primero al terminal negativo de mi fuente y sale por el terminal positivo. Por lo tanto, le corresponde el signo menos. Para mi resistencia, entra primero por el terminal positivo y sale por el negativo. Por lo tanto, le corresponde el signo más. Y para mi LED, lo mismo. Entra primero por el terminal positivo, por lo tanto, le corresponde el signo más. El primer paso, ya lo establecimos, que por ley de voltajes, en una trayectoria cerrada, la suma de las tensiones es igual a cero. Muy bien. Ahora, yo quiero calcular cuál es la resistencia que debe llevar mi LED. Entonces, ahora el objetivo es despejar resistencia partiendo de esta ecuación. Para empezar, pues voy a pasar el voltaje de mi fuente al otro lado de mi igualdad, sumando, y el voltaje de LED al otro lado de mi igualdad, restando. Ahora, por ley de Ohm, si no han visto el video acerca de ley de Ohm, aquí les voy a dejar la tarjeta para que vayan a verlo. Sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Qué corriente? Pues como es un circuito en serie, la corriente que circula por todos los elementos es la misma. Entonces, pues simplemente anotamos I. Ahora bien, para dejar la resistencia sola, voy a pasar mi corriente, la cual está multiplicando al otro lado de mi igualdad, pero ahora dividiendo. Y ahora ya tengo despejada mi resistencia. La resistencia que va a llevar mi circuito va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del LED sobre la corriente. Hasta aquí pues todo bien, pero ustedes estarán preguntando cuál es el voltaje del LED y cuál es la corriente que va a circular por mi circuito, o lo que es lo mismo, la corriente del LED. Entonces, para eso pues tenemos que ir a los datasheets de los LEDs, recordando que pues cada proveedor tiene sus propias especificaciones. Entonces vamos a ir al navegador para ver cómo buscar este tipo de datasheet. Ya estoy por aquí en el navegador y simplemente voy a escribir LED 5 milímetros blanco, se me ocurre, datasheet. Me voy a meter a esta página que es de un proveedor. Miren, este es un proveedor el cual muestra su catálogo. Voy a hacer un poco de zoom y por acá nos dice que para el proveedor Full Watt, los LEDs de señal estándar, es decir, el rojo, el verde o el amarillo, dependiendo, la corriente con la cual se alimenta el LED es de 20 mA y la tensión de alimentación desde 2.2 hasta 2.6 volts de corriente directa. Si nos bajamos un poco más, tiene por ejemplo LED de señales especiales, que como pueden ver la corriente de alimentación de igual forma es de 20 mA, pero dependiendo del color ya varía el voltaje de alimentación. Por ejemplo, para un LED color rojo, el voltaje de alimentación va de 2 a 2.4 volts, pero para un blanco va de 3.2 a 4 volts. Lo mismo pasa con los LEDs de alta luminosidad, que no es lo mismo el voltaje para un LED amarillo que para un LED blanco. Lo que sí van a ser igual es la corriente con la que se alimenta ese LED. Entonces vamos a dejarlo por aquí en los LEDs estándar. De todos modos, en la descripción les voy a dejar el link para que vayan a ver este catálogo de este proveedor. Pero como les comento, depende de cada proveedor las especificaciones con las que fabricó pues el LED. Ahora bien, si yo voy a comprar un LED, yo sé que muy probablemente no sepa de qué proveedor es este LED. Por lo tanto, pues se suele como estandarizar y suponer que la mayoría de los LEDs funcionan con este rango de voltaje. Entonces, ahora ya sé que el voltaje en el LED, por ejemplo, para un LED rojo estándar, va de 2.2 a 2.6
volts, pues nosotros podríamos ocupar 2.2 y la corriente de 20 mA. Entonces vamos a regresar a la diapositiva. Ahora que ya conozco el voltaje del LED y la corriente de LED, vamos a hacer la sustitución. Suponiendo que tengo una fuente de 12 volts, el voltaje del LED, como ya lo vimos en el PDF del proveedor, recuerden que puede ver algún PDF del proveedor o buscar directamente el datasheet del LED que específicamente estén utilizando, y de igual forma van a poder obtener estos datos. Y la corriente de LED pues son 20 mA. Simplemente voy a realizar esta operación recordando que miliamperios sería 20 por 10 a la menos 3. Y el resultado es que mi resistencia debería ser de 490 ohms. Ahora bien, 490 ohms no es un valor comercial, entonces tendríamos que buscar el valor comercial más cercano, pero hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Por la corriente. Si yo pongo un valor menor a 490 ohms, no puedo asegurar que mi corriente sea de 20 miliamperios. La corriente sería mayor y por lo tanto, pues podría dañar mi LED o podría reducir la vida útil del mismo. Entonces, la resistencia comercial más cercana a 490 ohms hacia arriba, pues es de 510 ohms. Hasta aquí, pues ya tengo la resistencia que debe llevar este circuito con una fuente de 12 volts, un LED rojo que consume 2.2 volts y que necesita 20 miliamperios de corriente. Pero hasta aquí no termina el problema. Yo necesito calcular la potencia que va a caer sobre este resistor, porque como ustedes saben, hay resistencias de un cuarto de watt, de un octavo de watt, etc. Y es importante saber cuál es la resistencia óptima que voy a utilizar. Para esto pues voy a ocupar la fórmula de la potencia, que nos dice que la potencia en mi resistor es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Hago una simple sustitución, la corriente 20 miliamperios al cuadrado por la resistencia que voy a utilizar, que en este caso son 510 ohms. Resuelvo esta operación y la potencia en el resistor va a ser igual a 0.204 watts, o lo que es lo mismo, 204 miliwatts. Ahora sí, ya tengo la resistencia que voy a necesitar, la cual es una resistencia de 510 ohms a un cuarto de watt. ¿Por qué un cuarto de watt? Recuerden que un cuarto de watt es igual a 250 miliwatts. Entonces yo necesito una resistencia de potencia superior a 204 miliwatts. Entonces, pues la de un cuarto de watt es suficiente. La de un octavo de watt no me serviría, porque la potencia en mi resistencia es superior a 125 miliwatts. La resistencia ideal es de un cuarto de watt. Muy bien, entonces de esta forma ustedes podrían calcular la resistencia que lleva cualquier tipo de LED, simplemente viendo el datasheet o, como yo les mostré, pues algún catálogo de algún proveedor. Ahora, la forma más fácil pues es conectar cualquier LED independientemente de la fuente, pues con una resistencia de 220 ohms o de 330 ohms. Pues yo creo que todo el mundo lo ha hecho, pero ¿qué pasa en ese caso? Pues como pueden observar, por ejemplo aquí, el voltaje de mi fuente no va a cambiar, el voltaje que cae sobre mi LED tampoco va a cambiar. Si yo tengo mi resistencia de 220 ohms o de 330 ohms, lo único que va a aumentar es la corriente, ¿ok? Entonces en lugar de esos 20 mA pueden caer 40, 60, etcétera, dependiendo pues del valor de mi resistencia. Lo único que va a pasar ahí, una, podemos fundir el LED, o dos, vamos a cortar la vida del LED. Es decir, como está circulando por el LED más corriente de la que debería circular, pues la vida útil del LED pues va a disminuir, ¿ok? Esto pues igual depende del tipo de fuente que utilicen, etc. Pero pues lo ideal es hacer el cálculo de esta forma. Bien, pues nada, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal y darle like. De igual forma, les voy a dejar en la descripción y en las tarjetas el video acerca de qué es un LED, donde vemos cómo polarizar un LED correctamente y cómo identificar las partes de un LED. Pues esto sería todo de mi parte. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.